Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Antes de comenzar, os voy a comentar varias cosas, a ver si no se me olvida ninguna. La primera de ellas es que me estoy dejando en los comentarios muchas acciones para analizar como cada domingo en el vídeo del resumen semanal. Pero este domingo, este fin de semana, no vamos a poder tener vídeo del resumen semanal porque me va a ser totalmente imposible grabar. Por lo tanto, esas acciones o bien me las volvéis a dejar la próxima semana o me las apunto todas y en el próximo vídeo del domingo de la próxima semana, en el vídeo del resumen semanal, las veremos todas ellas. Más cosas que os tengo que comentar. Bien, la próxima semana, este domingo evidentemente no, porque no voy a poder grabar como os he dicho ahora, pero la próxima semana es bastante probable que hagamos un nuevo vídeo exclusivo para todos aquellos que sois miembros del canal. La historia está en que no sé si proponeros de nuevo varios temas y que elijáis un vídeo de estos o hacer un mega consultorio, porque la idea es que cada mes, mes y medio hagamos un nuevo mega consultorio. Por lo tanto, lo que creo que voy a hacer es poneros en una encuesta 3 títulos diferentes de un posible vídeo que pueda grabar y la cuarta opción va a ser el mega consultorio, el más votado. Si es el mega consultorio veremos un mega consultorio y si el más votado es otro vídeo que tenga como título las opciones que ya veréis cuando haga esa publicación, pues será el vídeo que veamos el fin de semana que viene. Así que estad atentos porque es probable que o bien a finales de esta semana o antes de que llegue el fin de semana haré esa encuesta y todos podréis votar, los que sois miembros del canal, para ver qué vídeo grabamos la próxima semana. Más cosas. Me habéis preguntado algunos respecto al curso de Pro Real Time básico que si este curso tenemos un tiempo limitado para verlo, y no hay tiempo limitado, es decir, cuando compráis el curso tenéis tiempo totalmente ilimitado para verlo y podéis entrar de por vida a ver este curso. Por lo tanto, no pasa nada porque el problema que había, bueno, no el problema, sino lo que me preguntabais era que si podíais comprar el curso antes de que finalizase el mes para aprovecharos de esa oferta que tenemos de lanzamiento y verle posteriormente, a lo mejor en el mes de diciembre. Y sí, no hay ningún problema, que sepáis que podéis ver el curso en cualquier momento a partir de el día que lo compréis, así que por ahí no hay ningún problema. Y la cuarta cosa, ya la última que quería comentar, es que también me habéis mandado un correo diciéndome que habéis tenido un problema, uno de vosotros, a la hora de haceros miembros del canal con el pago, que os daba error. Lo voy a poner en conocimiento de YouTube para que me dé una solución. Sé que es algo que no es generalizado, porque los últimos días he ido viendo cómo algunos de vosotros os habéis hecho miembros del canal y no os ha dado ningún problema. Por lo tanto, a lo mejor son casos específicos y voy a ponerlo en conocimiento de YouTube para que nos dé una solución para todos aquellos que a lo mejor os estéis queriendo hacer miembros del canal y no podéis. Si es vuestro caso, dejadme en los comentarios o mandarme un correo a la dirección que tenemos en la descripción del vídeo y pues también se lo haré llegar a YouTube. Y ya con esto quedo ya satisfecho con las 4 cosas que os quería contar. ¿Qué está pasando en la sesión de hoy? Pues bueno, parece que han vuelto las aguas a su cauce. Decíamos al principio de la semana que era bastante probable que a lo mejor no viésemos demasiado movimiento en una dirección u otra hasta por lo menos la sesión de mañana, cuando ya sabremos los resultados de Nvidia que se publican hoy al cierre en Estados Unidos, o a lo mejor en la sesión del viernes cuando tenemos esa batería importante de resultados económicos. Parecía que la sesión de ayer se empezaba a mover todo bastante, volvíamos a ver caídas importantes en Europa, pero de cara a la última parte de la sesión vimos cómo se recuperaba. De hecho, Estados Unidos pasó de una corrección a acabar la sesión en verde y hoy, pues bueno, parece que está perdiendo lo que ganaba ayer, es decir, nos mantenemos estables, sin una dirección clara. Veremos a ver esos resultados de Nvidia hoy, porque yo creo que van a marcar un movimiento importante en la sesión de mañana en los índices. Así que bueno, hoy vamos a ver 3 acciones, vamos a ver la cotización de Solaria, como cada miércoles estamos viendo una caída bastante importante, pero ahora con esta caída es cuando debemos empezar a analizar si tenemos fortaleza en la caída o no, porque ahora es cuando tenemos que empezar a detectar, quizás por el movimiento que estamos viendo, señales de debilidad para buscar una vuelta en el gráfico. La segunda de las acciones que vamos a analizar es Farmamar. La veíamos la semana pasada, habíamos visto una subida bastante importante y lo normal es que viésemos una corrección. Pues bien, hemos visto esa corrección, vamos a ver si ahora podemos pensar que se encuentra en una zona estable para quizás buscar un suelo y continuar con el impulso. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es OHL, que hemos visto algún que otro movimiento interesante, pero nos seguimos moviendo en ese movimiento lateral que veníamos viendo en las últimas semanas. Vamos a analizarla para quizás buscar alguna que otra señal que nos dé un movimiento anticipado en el gráfico. Así que venga, vamos con las 3 acciones de hoy.
Bueno, pues como cada día vamos a analizar las 3 acciones desde la versión web de Pro Realtime. En la descripción del vídeo tendréis el enlace para los que queráis os registréis de forma totalmente gratuita, y también vais a tener el enlace a ese curso de Pro Realtime que os decía anteriormente, y que si compráis ese curso desde el enlace que tenéis en la descripción vais a tener un descuento del 40%, y os lo recuerdo lo que os decía antes, hasta que finalice este mes tendremos ese descuento, es un descuento de lanzamiento del curso. Luego ya volveremos al precio original. Si queréis saber algo más de este curso, todo el contenido que vamos a ver, tenéis un vídeo en ese enlace donde os voy a contar absolutamente todo lo que vamos a ver. No va a quedar ninguna duda para que los que penséis que os puede resultar interesante, pues os hagáis con él. Vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es Solaria. Fijaros cómo la semana pasada, cuando la analizábamos, decíamos que habíamos visto en un primer momento un rebote sobre la zona de los 9.28. Aquí parecía que se iba a romper el soporte y que quizás podríamos continuar corrigiendo, pero lo que decíamos la semana pasada es que habíamos visto una vuelta en el gráfico, podemos decir que sin avisar y sin esperar, porque no teníamos ninguna señal clara de que nos fuéramos a dar la vuelta. De hecho, la última caída era bastante fea, con bastante volumen y una vela bastante negativa, no había sido una vela de vuelta, pero vimos un repunte importante. Fijaros, de los mínimos que vimos en esa sesión, desde la apertura hasta los máximos del repunte, aproximadamente un 13%. Vimos este rebote. Bien, pues fijaros cómo después de ese rebote hemos visto ahora 3 velas muy pero que muy bajistas que han borrado todo ese rebote. Y es que esto es bastante común. Cuando vemos un rebote que quizás no nos está anticipando antes una señal en el gráfico de vuelta, pues normalmente no es un rebote cierto, no es un rebote del que nos podamos fiar, y es lo que nos está representando ahora, una caída bastante importante. ¿Por qué? Porque en este rebote, para que lo hilemos con la psicología de la inversión, habrá pocos inversores que se hayan metido en esta vela de por aquí, pensando que, pues lo que yo estaba diciendo, que era probable que siguiésemos corrigiendo, y probablemente se hayan subido cuando ya llevábamos acumulada una buena rentabilidad. En el rebote entramos por aquí y ya nos pensamos que vamos a ver la subida más importante, ¿por qué no? A buscar la zona en la que nos estábamos moviendo en verano, y a partir de ahí viene el hachazo y vemos la caída más fuerte. Vemos como el volumen ha sido espectacular en la caída y eso nos ha llevado a marcar nuevos mínimos decrecientes. La siguiente zona de soporte estaba en los 8,77. Con la caída de hoy ahora mismo de un 7%, estamos perforando esa zona de soporte. Fijaros, si echamos la vista atrás, decíamos que a partir de esa zona, donde estamos hoy prácticamente haciendo mínimos, no tenemos ningún soporte hasta alrededor de la zona de los 7 euros. Que es la zona que teníamos por aquí, fijaros. Y el techo que teníamos aquí. Vamos a verlo un poquito mejor. Fijaros, por aquí. En 2018 y en 2019. Por lo tanto, es una zona muy peligrosa. Pero a la vez, en la zona en la que estamos ahora mismo, pues puede ser una zona en la que la cotización intente darse la vuelta. ¿Qué deberíamos ver en la vela en la que la cotización empieza a darse la vuelta? Pues evidentemente una vela de vuelta, es decir, una vela en la que hayamos visto una corrección bastante importante a la primera parte de la sesión, pero de cara a la última parte de la sesión veamos una recuperación importante y veamos cómo a cierre se recupera bastante bien y nos acerquemos a esa apertura. Imaginaros que hoy, lo que queda de sesión, empezamos a ver que empieza a repuntar y acabamos cerrando por encima de la zona de los 9 euros, pues sería muy pero que muy buena señal. De momento, pues no parece que eso llegue a pasar en la sesión de hoy. Si ahora se nos da la vuelta a la cotización en las siguientes sesiones después de dejar una vela como la que estamos viendo ahora mismo, pues quizá nos dejaría una sensación parecida a esta que hemos tenido por aquí, que comentábamos antes. Sí que es verdad que ahora ya tenemos una divergencia y esto es lo que tenemos que empezar a vigilar. ¿El problema cuál es? Que la vela está siendo muy negativa, que está entrando mucho volumen y que el RSI de nuevo está por debajo de la zona de 30, es decir, todavía tiene bastante fuerza la caída. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado. ¿Cuándo vamos a detectar que no es un simple rebote como el que vimos por aquí, sino que vamos a ver una subida importante, que la revalorización va a ser mayor? Pues bueno, ya nos ha dejado claro dónde está el techo, aquí, en esta zona, en los 10,30. Si ahora viésemos un rebote como el que veríamos por aquí, fijaros, por ejemplo, y supera la zona de los 10,30, es probable que empecemos a ver un repunte más importante. ¿Por qué no irnos ya a buscar, como decíamos, el movimiento lateral que teníamos en verano?
Ahí va a estar la clave. ¿Por qué aquí va a estar la clave? Porque ahí es donde rompería la tendencia de máximos y mínimos decrecientes que ha formado un diente de sierra y ya nos está dando alguna que otra pista. Pero, como decimos, ahora mismo no podemos garantizar o no tenemos quizás una probabilidad alta de que la cotización se vaya a dar la vuelta desde la zona actual, porque no tenemos ninguna señal clara de debilidad. ¿Tenemos una divergencia? Sí, tenemos una divergencia, pero todos aquellos que hayáis visto ese vídeo exclusivo para los miembros del canal de este domingo pasado, sabréis que con esta simple divergencia no tenemos razones suficientes para pensar que ya la cotización se va a dar la vuelta. Por lo tanto, creo que hay que dejar un poquito la cotización correr y ver cuando tengamos alguna señal clara en la que se pueda dar la vuelta para pensar que vamos a ver ese repunte más importante. Que luego a lo mejor el repunte es bastante fuerte y es mejor estar seguros que quizás precipitarnos, como nos podría haber pasado por aquí, y luego comernos una caída espectacular en 3 sesiones. Fijaros, habíamos hablado del rebote, pero fijaros la caída ha sido un 20% en 3 sesiones. Por lo tanto, en este tipo de acciones que tienen tanta volatilidad, es mucho mejor no adelantarse a los acontecimientos. El gráfico semanal, pues fijaros, la vela que está dejando esta semana es malísima y la ruptura del soporte es clarísima. Un soporte muy importante y que ahora estamos rompiendo. Fijaros cómo, si nos pasamos las velas semanales, parecía incluso que hace un par de semanas intentaba mantenerse sobre esa zona, la semana pasada intentaba rebotar y bueno, podríamos pensar que a lo mejor hemos visto un suelo y se va a dar la vuelta, pero lo que estamos viendo esta semana es un jarro de agua fría. En el técnico, en el diario, en el gráfico diario ya quizás nos marcaba que no nos debíamos fiar demasiado de ese rebote porque no habíamos tenido claras señales de debilidad. Por lo tanto, es muy importante, como decimos siempre, analizar desde el más corto plazo al medio y luego al largo plazo, porque si no nos estaríamos perdiendo señales importantes en el gráfico. Y en el mensual, pues la vela es muy negativa. Fijaros, aquí también se ve muy en la ruptura de ese suelo y ahora parece que lo que estamos haciendo es buscar un mínimo decreciente en la tendencia bajista que llevamos viendo desde el año 2020. ¿Dónde estará el suelo? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Fijaros cómo aparece ya por aquí la media de 200 sesiones. La cotización de Solaria no lleva tanto tiempo cotizando, lleva desde 2008 y por eso un gráfico mensual pues empieza a aparecer ahora la media de 200 sesiones. Fijaros cómo por gráfico mensual podría parecer que la zona 677 es una zona interesante de soporte. Está muy cerca de lo que decíamos en el gráfico diario. Vamos a verlo. Si perdíamos la zona actual. La situábamos, fijaros, en la zona de los 7 euros. Por lo tanto, ahí va a estar ese rango de movimiento donde quizás, si vemos que sigue corrigiendo la cotización de Solaria, intente frenarse. Por lo tanto, muy importante, nunca coger una cotización que está cayendo como un cuchillo, eso es básico, porque nos podemos cortar. Puede seguir corrigiendo y tampoco anticiparse a los acontecimientos y por pensar que una cotización ya haya corregido mucho ya se va a dar la vuelta, pues bueno, eso suele ser un error bastante común que se suele dar. Fijaros por aquí, ahora que lo estamos viendo, fijaros cómo llevamos una caída importante, más que la que veíamos por aquí, evidentemente. De repente empezó a incrementarse la caída, rompió el suelo que habíamos hecho en un primer momento, después de un rebote sin señales aparentes de debilidad y luego cayó con mucha fuerza y luego continuó corrigiendo. Por lo tanto, como os digo, vamos con calma con la cotización de Solaria. Vamos con Farmamar. Fijaros cómo la semana pasada lo que comentábamos es que habíamos visto un rebote muy bueno, pero que teníamos una divergencia, pero que a la vez habíamos visto cómo en esta subida tan vertical, luego habíamos visto velas las que se habían mantenido muy bien al alza y con un volumen bastante interesante. Es decir, habíamos visto cómo no habían entrado los típicos inversores que entran rápido y se piran de su cotización. Quizás son inversores que están pensando que el repunte va a llegar aún bastante más lejos y se han quedado dentro, o eso es la apariencia que se da. De hecho, fijaros cómo no está cayendo con bastante virulencia. Está manteniéndose todavía sobre ese soporte que tenemos en los 69.40, que es esa zona de soporte en la divergencia. Ahí está la clave. Lo decíamos, podemos ver una corrección hasta esta zona de aquí. ¿Qué vemos una corrección hasta esa zona? Pues sería un rebote, una corrección, perdón, de lo más sana que puede haber. Después de una subida muy importante, se consolida sobre los 69.50, 69.40 aproximadamente, y a partir de ahí podemos continuar con la fiesta. Podría ser esto perfectamente y sería muy sano. ¿Dónde estaba el riesgo? En perforar la zona de los 69.44
e irnos a buscar la media móvil de 70 sesiones. ¿Esta divergencia nos habría marcado el final de toda la subida? Yo creo que no, simplemente nos marcaría que el recorte que vamos a ver va a ser más fuerte. Pero bueno, la media de 70 podría actuar como soporte, como estamos comentando. Y lo que decíamos la semana pasada es muy importante. Cuanto más tiempo pase la cotización de PharmaMar por encima de la zona de 69.50, mejor, porque se va a consolidar más esa zona como soporte y ahí quizás vamos a ver la última caída para poner nerviosos a algunos inversores que han entrado por aquí arriba, pensar que ya va a volver a caer con bastante fuerza, y si la media de 70 que se ha acercado después del paso de las sesiones a esa zona actúa como soporte, es cuando podemos dar continuidad a la subida. Por lo tanto, cuanto más tiempo esté la zona actual, mejor. ¿Por qué? Porque la media 70, al tener una pendiente positiva, se va a ir acercando poquito a poco a esa zona de los 69, 70 euros aproximadamente, donde está la base de esa divergencia que vimos hace un par de semanas. Además, fijaros cómo hemos visto alguna que otra caída importante, pero tampoco ha entrado un volumen descabellado. Fijaros cómo había más volumen por aquí, en todo este movimiento, en el que poquito a poquito iba manteniendo esa alza, como una hormiguita, poco a poco. Esto es muy bueno, y ya lo decíamos, ahí había entrado mucho volumen. Y que hayamos visto al RSI tanto tiempo por encima de la zona de 70 es positivo. Y eso nos permitió de nuevo, aunque viésemos un recorte por aquí, volver a ver una nueva subida. Ahora, pues bueno, vamos a dejar que la cotización se consolide sobre la zona de 69.40, vamos a ver cómo actúa, vamos a ver si de nuevo vuelve a entrar la demanda al llegar a esa zona y podemos continuar con la fiesta. Y si no, a buscar la media móvil de 70 sesiones. Vamos a ver el gráfico semanal. Aquí, fijaros, tenemos la semana pasada una vela clarísimamente de rechazo. Y una vela que puede ser bastante negativa y que nos puede marcar un techo, evidentemente, para las próximas semanas, lo que podría cuadrar perfectamente con ver ahora un movimiento lateral sobre la zona de 69.50, luego ver la última corrección, buscar la media 70 al gráfico diario y a partir de ahí empezar a formar velas de nuevo alcistas. Pero, como os digo, esta vela es negativa en un gráfico semanal y no hay que obviarla. Y aunque en el diario no esté marcando que quizás vamos a ver un movimiento lateral, esta vela es la que vamos a tener que tener en mente cuando la cotización se vaya a buscar la media de 70. Porque si busca la media 70 y la perfora, esta vela tan negativa sí que nos puede haber marcado el techo de toda la euforia. Ahí está ya el riesgo de esta vela. Que vemos que la media 70 actúa como soporte en el gráfico diario, podemos seguir con la subida. No habría ningún problema. Simplemente nos habría marcado que ya tiene una euforia muy fuerte y que ahora en esa parte ha distribuido un poquito, hemos visto una corrección, se va a acabar consolidando y podemos continuar con el impulso. Y en el gráfico mensual, pues fijaros, exactamente lo mismo. Veíamos la vela que dejaba en octubre, era muy alcista, una ruptura clarísima, la alza brutal. Y lo que decíamos es que no había que descartar ver una pequeña corrección, volver hasta la zona de los 66,5 aproximadamente, que se ve muy bien en el gráfico mensual, fijaros, que es una zona anterior de resistencia y que ahora podría actuar como soporte. Esa zona ahora haga que se consolide la cotización ahí y veamos un último impulso a la zona de máximos. Esto en un gráfico mensual, ponedlo en contexto. Esto no lo vamos a ver en 2 días, o 3, o 4, o 5, o sería lo normal. Por lo menos, fijaos que los 66 aproximadamente estaría muy cerca de donde podría encontrarse la cotización con la media de 70 sesiones si seguimos viendo 1 o 2 semanas más a la cotización moviéndose lateral por encima de la zona de los 69,50. Por lo tanto, es muy importante, como os decía al principio, que la cotización de PharmaMar no caiga de forma rápida, se mantenga, se consolide sobre la zona de 69,50, porque eso puede que acabe siendo bastante positivo. Y vamos a ver, por último, la cotización de OHL. Fijaros cómo la semana pasada, en la sesión del jueves, vimos un repunte muy importante. ¿Y hasta dónde se fue? Pues fijaros, hasta el techo que tenemos en la zona de los 0,36. Es la zona que tenemos marcada quizás como techo en esta divergencia bajista. Al igual que las divergencias por arriba, ponemos una base y cuando decimos que la perfora es cuando puede venir una corrección más importante. En una divergencia que nos está marcando un agotamiento de la caída, ponemos un techo y cuando lo supera es cuando nos marca que podemos seguir manteniendo esa alza. Aquí, pues fijaros, vimos
que volvía a rebotar de nuevo sobre esa zona de los 0.27 que tienen como soporte, donde hizo un doble suelo, pero simplemente nos fuimos hasta la zona 0.36, volvió a actuar como resistencia, no la rompió, por lo tanto no pudimos ver un impulso más fuerte que nos marcaba esta posible divergencia y hemos vuelto a corregir de nuevo. ¿Dónde nos podemos dirigir ahora? Pues es probable que como mínimo, por lo menos eso marcaría el técnico, nos vayamos hasta los 0.27. ¿Qué debemos tener en cuenta si vamos hasta esa zona? Que tenemos un gap por aquí. Y que ese gap, pues no hay que descartar que se acabe cubriendo. Quizás, ¿por qué no? Podemos ver una caída para cerrar ese gap, ahí formar un doble suelo respecto a lo que veíamos en octubre y buscar el repunte. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tenemos? Que cuanto más tiempo nos pasemos en este movimiento lateral, pues puede que a lo mejor luego el techo esté más cerca de ese techo primero que tenemos, donde se rompería, bueno, donde se confirmaría esa divergencia, los 0.36. Fijaros, lo decíamos la semana pasada, cuando UHL repunta con bastante fuerza, suele superar la media de 200 sesiones y una vez que la supera, se pasa por ahí 4 o 5 sesiones más y empieza a corregir. Y decíamos que la media de 200 sesiones tiene una pendiente claramente negativa y estaba ahora mismo en los 0.33. Lo positivo que tenemos es que tenemos una zona objetivo fija, que era este gap que tenemos por aquí, que se cerraría en los 0.38. Los 0.38 y los 0.36.6 está ese gap. Es decir, ahí estaría el objetivo. Si hacemos este doble suelo que veníamos por aquí, repuntamos y superamos los 0.30. Hasta aquí. Ahí estaría el objetivo. Evidentemente, esto es anticiparse mucho y tendríamos que ir viéndolo sesión a sesión e ir notando la debilidad o la fortaleza de la subida que estemos viendo. Pero como os digo siempre, OHL es una de las acciones que tenemos en la lista de los análisis diarios, es decir, si empezamos a ver este movimiento, la vamos a analizar, la vamos a traer y la vamos a ver durante todas las semanas cuando veamos ese movimiento. Así que no os preocupéis que lo iremos comentando por el canal. Vamos a ver qué vela semanal dejó la semana pasada después de ese movimiento tan interesante. Fijaros cómo no ha cambiado absolutamente nada. Seguimos viendo un movimiento lateral. La vela que está dejando esta semana parece bastante negativa. Podría ser una envolvente bajista. Pero como tenemos ese soporte tan bien marcado en el gráfico, pues bueno, una vela como esta tampoco nos va a marcar que ya vayamos a romper el lateral y empecemos a corregir con bastante más fuerza. Por lo tanto, pues bueno, fijaros cómo en OHL, aunque parezca que no ha cambiado nada en el gráfico diario, pues bueno, creo que ha dejado ya bastante más claro, por si había alguna duda, esa zona tan importante, los 0.30, 0.36, que cuando lo supere nos puede marcar un repunte bastante importante, y también creo que está dejando bastante clara la zona de soporte. Y ahí va a estar la clave, la ruptura. También os lo digo, si empezamos a corregir, cerramos el gap y empezamos a perforar los mínimos que teníamos por aquí, ojito, porque que estemos viendo este movimiento no nos va a garantizar para nada que vayamos a ver un repunte como el que estamos marcando por aquí. Deberíamos empezar a ver señales positivas, que se va a cerrar el gap, que rápidamente cuando cierra el gap empieza a darse la vuelta y que veamos una ruptura de los 0.36. Hasta que no veamos esa ruptura, yo estaría bastante tranquilo y tampoco me adelantaría a los acontecimientos. Fijaros como por aquí también vimos una primera subida, volvió a corregir, y aquí en este caso, la verdad que cuando superó la zona del 0.364 es cuando vio el repunte más fuerte, no hizo un doble techo, como estamos viendo ahora. Pero eso tampoco nos marca otra señal clara de debilidad, sino que ahí está bastante bien posicionada la oferta por el momento y que podemos seguir en ese movimiento lateral más en el corto plazo. Así que bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Muy importante, como os decía antes, esa presentación de resultados hoy de Nvidia. Parece que el mercado está a la espera de esos resultados y es que va a ser la clave. De hecho, cuando veíamos la presentación de resultados en Estados Unidos, lo hemos dicho, ha habido muchísima volatilidad, más de lo normal. Y Nvidia normalmente es una de las acciones que más mueve a los índices una vez que presenta resultados. Por lo tanto, hoy es día totalmente clave y mañana se verá representado sin ninguna duda en los índices, sobre todo americanos, que es donde quizás puede tener mayor influencia esos resultados de Nvidia, porque puede acabar arrastrando a bastantes acciones de su sector. Así que nada, con esto me despido. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana jueves estaremos por aquí, vamos a analizar a Nvidia mañana, a ver qué ha pasado, a ver qué movimientos estamos viendo, y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.